rollo, mi Rosita? ¿Cómo andamos? Aquí espero muy bien. Mi nombre es Hisaki y les voy a mostrar uno de los edificios más emblemáticos de aquí de la ciudad de Saltillo y qué impacto tuvo durante toda su historia, ya sea desde la colonia y desde el siglo XIX. Y que cada detalle vamos a analizarlo conforme vayamos pasando en este video. Así que acompañen, chicos. Venimos a lo que es a la iglesia de San Esteban, el templo más antiguo de la ciudad de Saltillo, y me atrevería a decir que también del estado de Coahuila. Para empezar un poco de esto, hay que remontarnos en tiempos de la colonia. Resulta que en 1591 llegaron colonizadores tlaxcaltecas aquí a la zona de la villa de Santiago del Saltillo. Resulta que después de la fundación de la villa de Santiago del Saltillo aproximadamente en la década de 1570, en años posteriores los pobladores sufrieron constantes ataques de tribus huachichiles que venían desde la sierra, y como estaban, una posible solución fue de mandar a traer a los tlaxcaltecas de la región de Tizatlán, ahí en Tlaxcala, capitaneados por el capitán Francisco Urdiñola y otros españoles, a mandarlos a esta zona para hacerlos un posible tratado de paz con los indios huachichiles. Todo esto está abarcado sobre las migraciones de 400 familias tlaxcaltecas que se migraron al norte de la Nueva España. Por ejemplo, se mudaron a San Luis Potosí, a Zacatecas o incluso hasta Nuevo México, donde también fundaron poblados. Con el paso del tiempo, el templo fue ampliándose y reformándose hasta adquirir la fisonomía que se conserva hoy, una construcción de piedra con rasgos barrocos y neoclásicos que conserva todavía el encanto austero de la época colonial. Durante todo el periodo virreinal hasta principios del siglo XIX, la ciudad de Saltillo estaba dividida en dos pueblos: la villa de Santiago de Saltillo, que está de este lado, y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que está justo de este lado. Básicamente las dividía por una cerca que actualmente es la calle de Allende. Y hablamos que este templo se construyó después de su llegada de los tlaxcaltecas, y obviamente contribuyeron también tlaxcaltecas, españoles, así para consolidar la fe en la región. Y también el pueblo también sirvió como un bastión para contener a esos grupos hostiles que llegaban desde el norte. Aparte, también este lugar, además de un lugar solo de fe, también era un centro administrativo durante este periodo, ya que también se recopilaba información sobre la población, además de su vida cotidiana. Aparte, en esta parte, durante toda la colonia y hasta el siglo XIX, pues también cumplía con esa función el templo. Aparte de celebrar misas, también hacía diversas festividades, recolectaba información de la población, como son los bautismos, los matrimonios y las defunciones, únicamente en esta parte de Saltillo, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. También del templo no estamos hablando únicamente la iglesia, sino también todo este conjunto que alguna vez fue el convento de los frailes franciscanos que administraban el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Y aparte que en el siglo XIX, cuando la ciudad de Saltillo creció, el pueblo de San Esteban quedó incluida, como decíamos, en este conjunto, en este desarrollo urbano que se estaba presentando en la capital de Coahuila. San Esteban empezó a rodearse de comercios, establecimientos y de todo tipo, descartando funciones que se tenían originalmente desde la colonia. También en este espacio también se ubicaba el viejo camposanto que contenía la iglesia. Aunque fue utilizado durante la colonia para enterrar a sacerdotes y miembros de la comunidad de Tlaxcalteca, conforme fue pasando los años, cuando ocurrió la epidemia de cólera de 1833, una parte de la población de Saltillo acaba de morir. Y como acaba de morir, resulta
que tienen que llenar todo el cementerio, pero el cementerio pues estaba muy lleno para ese tiempo. Y a eso principalmente fue lo que llevó a que se cerrara ese viejo camposanto y se trasladaron y se realizaron otros panteones en las periferias de la ciudad. Por estos tiempos, la iglesia de San Esteban no solo era un centro de fe, sino también un lugar de hospicio y de atención a la gente, porque en 1847, durante la intervención estadounidense acá en territorio mexicano, de todo el conjunto de San Esteban se utilizó para un hospital para atender heridos después del combate que tuvieron en la batalla de la Angostura en febrero de 1847 allá acá. Aunque era un lugar que ofrecía servicio de hospitalidad, formalmente no era un hospital formal, ya que el hospital formal estaba en otra parte, principalmente aquí muy cerquitas, por estas calles. Ya estamos a mediados del siglo. Lo que estaba pasando en este contexto fue de que hubo un conflicto entre liberales y conservadores. Los liberales, ellos proponían un modelo liberal, o sea que tenían que, por ejemplo, restringir o limitar el poder de la iglesia, del ejército y de algunos fueros. Y los conservadores estaban en contra de ese modelo. Ellos querían seguir con ese modelo que desde su origen estaban impuestos desde la época de la corona española, cuando estaban dominando este territorio. A pesar de que estaba en la iglesia, tenía mucho terreno y aparte un convento que ya casi ya no se usaba, en ese vigor de las leyes de reforma entró la ley Lerdo, en la que decía que se desamortizaba las propiedades que tenía la iglesia y otras propiedades. Y por ejemplo el San Esteban no fue la extensión, ya que muchas de estas propiedades que tenían la iglesia de San Esteban, al igual que otros antiguos terrenos que les pertenecían a los tlaxcaltecas, pasaron de manos privadas o al control estatal, es decir, ya sea del gobierno estatal o del gobierno federal. Y como la iglesia fue afectada por la política de aquel entonces, San Esteban también dejó de recibir dinero y pues, también propiedades que antes pues, les eran favorables, al igual que dejó de registrar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones que estaban pasando en esta parte de Saltillo, debido a que pasaron al registro civil establecido por Benito Juárez y sus leyes de reforma allá por 1859-1860, o sea, durante el periodo de la guerra de reforma y antes de la segunda intervención francesa. En mi parte podría decir que la iglesia de San Esteban no solo es la iglesia más antigua de Coahuila, sino también un edificio simbólico que pues, forma parte de nuestra historia, tanto de Saltillo como en la formación en la historia del noreste mexicano, ya que pues, pasó de ser un principal asentamiento tlaxcalteca en el norte del país y a pesar de que también pues, tuvo que eliminar muchas cosas a este bonito edificio, tanto políticos, administrativos y sociales, la iglesia también sigue siendo un punto importante en donde se realizan celebraciones, festividades para el ámbito público en nuestra ciudad. Y podría decir que esta iglesia también forma parte de la formación de cómo somos coahuilenses y cómo esta fue modificada a lo largo del tiempo en el siglo XIX. Vaya que tuvo muchas cosas interesantes en esta iglesia, ante todo su historia, específicamente en el siglo XIX, a pesar de que
que el mismo gobierno les quitó muchas cosas como el registro de los nacimientos, matrimonios, defunciones, les quitará propiedades, dinero, pero en contraparte sigue siendo una iglesia que merece ser visitada por toda su historia que tiene. Bueno, mi Rosita, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ahí pueden dejar un comentario o dejar su like, no duden en hacerlo. Y si gustan que visitara otros lugares que les contará su historia, no duden en dejármelo ahí en los comentarios. Y claro que sí, lo seguiré haciendo en otra ocasión. Nos vemos en la próxima y corte, ¡vámonos!